Ministro, si no es por ese acto legislativo y si no es por esa reforma constitucional, los municipios no hubieran tenido garantizada esa transferencia del Estado y sobre todo el monto año tras año de lo que el Estado les iba a transferir para tener la certeza y la base de esos ingresos y poder convertirse en sujeto de crédito. Entonces, por eso, quienes le están criticando y quienes le han citado, ven claramente que si no es por eso que usted impulsó, pues el negocio no hubiera tenido ni siquiera la base. Es decir, usted sí generó por lo menos la base del negocio, haciendo el impulso de este acto legislativo. Un municipio que no tuviera los recursos, pues confirmados o los recursos asegurados, pues no hubiera podido volverse sujeto de crédito. Cualquiera de las tres versiones del sistema real de participaciones, el que existía antes del 2001, el que existió entre el 2001 y el 2009 y el que existe actualmente, le asegura a los municipios, a los departamentos y a los distritos unos recursos provenientes de los ingresos de la nación. Por eso se llama de participación. Entonces los municipios, los distritos y los departamentos, bajo cualquier escenario, hubieran tenido asegurado un monto anual de recursos, porque así lo dice la Constitución. La regla específica a través de la cual se transfieren ha diferido o ha sido distinta antes del 2001, entre el 2001 y el 2009 y entre el 2009 y nuestros días. Han sido distintos, pero todos los municipios tienen aseguradas esos dineros. Ministro, en una columna en el 2014 en prensa, usted sí admitió que estuvo plenamente vinculado con el impulso de los bono agua. Le puedo leer exactamente, de la cual yo fui parte junto con profesionales de primera línea en materia de derecho constitucional, finanzas, derecho público, banca de inversión, auditoría de obra y derecho financiero. Los bonos gozaron de la más profunda antipatía en diversos estamentos del gobierno central, no obstante el hecho de que fue y sigue siendo un instrumento financiero perfectamente apegado a las normativas de toda índole que le son aplicables. Es decir que pues usted se acepta que hizo parte de la estructuración de los bonos de agua. Está en los prospectos. La compañía para la cual yo trabajaba junto con otras empresas del país fueron parte del equipo que conformaron los estructuradores. Participó activamente en el diseño, etcétera, etcétera, junto con otras prestigiosas compañías del país. Es decir, usted se refiere que su participación fue cuando usted ya sale del gobierno. O sea, cuando usted ya conforma la sociedad. Sí, claro, por supuesto. Cuando estaba en el gobierno, yo no estaba vinculado a ninguna empresa, como es apenas obvio. Cuando yo salgo del gobierno y empiezo a trabajar en una empresa en la cual una de las actividades era el cumplir el compromiso adquirido con los estructuradores de los bonos. ¿Esa era la única actividad o tenían otras actividades? Teníamos otras actividades de consultoría, de ingeniería financiera, etcétera, etcétera. Desde luego. Otro de los puntos que han criticado es el que tiene que ver con los intereses y han sido calificados de leoninos, de VR más 11 puntos. ¿Qué tiene que decir al respecto? Pues mire, son unos, desde el punto de vista de los créditos, el crédito sí se contractó a una tasa de interés de VR más 11. A 19 años. VR es más o menos igual a la inflación. En términos actuales sería más o menos VR igual a 3, más 11 sería 14% anual para un crédito a 19 años. Y eso es una tasa que se compara muy favorablemente con muchísimos créditos de 19 o de 20 años. Piense usted en créditos hipotecarios en este momento, ¿cuáles son las tasas de interés? Es más o menos la mitad o menos de lo que es la tasa de usura o cosas de ese estilo. Entonces, es una tasa de interés completamente conforme a el costo de financiar actividades a 19 años. ¿Y cómo determinaron esa tasa de interés en su momento? La tasa de interés se determinó con base en el costo de fondear esos créditos. Fondear esos créditos quiere decir de dónde sale la plata para poder otorgar los créditos. En este caso salieron de los recursos aportados por inversionistas que pusieron su plata y exigieron un retorno. ¿Cómo exigieron el retorno? A través de una subasta. Entonces se hicieron unas subastas. Esas subastas son amparadas por la ley colombiana de una manera muy rigurosa, muy estricta. Supervisadas por la Superintendencia Financiera, se hacen en el contexto de la Bolsa de Valores de Colombia, y los inversionistas que cobraban más barato, por decirlo así, dijeron, vamos a cobrar VR más 8 puntos, lo cual más o menos significa, en pesos de hoy, 3 más 8 sería una tasa de interés de 11%. La gente estaba pidiendo un retorno de 11% para hacer una inversión a 19 años.
al tener en cuenta que costear los créditos valían 11% en pesos de hoy, había que poner una diferencia de 3 puntos porcentuales para otorgar el crédito. Esos 3 puntos porcentuales iban destinados, obviamente, a constituir unas reservas que se requerían con el fin de que el bono tuviera una calificación, minimizara los riesgos para los inversionistas y a cubrir todos los costos asociados con mantener unas fiducias, con administrar esos recursos y obviamente con darles un retorno a sus propietarios, a sus estructuradores. ¿Y cuál era la comisión de Configura? ¿Qué ganó Configura con este negocio? Era una comisión de éxito basado en si los bonos finalmente sí se logran colocar, le recibía un equivalente a un 2% de la colocación total, por una sola vez. Configura nunca tuvo, como se ha dicho en algunos sitios, una participación en ese diferencial de esos 3 puntos de tasa de interés a lo largo de un periodo muy largo de tiempo. Pero fue exitosa, colocaron cerca de 400.000 millones de pesos. Correcto. Y entonces el 2% de ese monto total es lo que le llegó a Configura. Porque usted lo están acusando de que se enriqueció a costa de prestar una plata a los acueductos que en muchos casos ni siquiera se hicieron. Vamos por partes. Primera parte, que si yo me enriquecí, esos son 8.000 millones de pesos, no es una plata chiquita. Esos 8.000 millones de pesos tenían que sufragar los costos de la empresa, tenían que sufragar los costos de mantener un personal administrativo que se encargara de todas esas cosas, y fue un trabajo de 4 años, o de pronto un poquito más, es decir, desde el 2008 hasta el 2011. Si usted pudiera decirle al país realmente cuánta plata le quedó a la sociedad por ese negocio, ¿podría decírselo? Pues yo diría que no podría tener una cifra exacta, pero el ingreso total, las empresas, el ingreso de una empresa no es igual a las utilidades de una empresa, tiene que restar todos los costos. Esos 8.000 millones de pesos pagaron impuestos, pagaron salarios, pagaron servicios públicos, pagaron arrendamientos, pagaron una cantidad de ítems naturales a llevar a cabo el negocio, y por lo tanto no son 8.000 millones de pesos que entraron de una vez al bolsillo de nadie, simplemente fueron la remuneración de una empresa por un trabajo de 4 años. ¿Y usted tiene eso cuantificado? ¿Cuánto fue al final, después de los gastos, en cuánto quedó la utilidad por ese negocio? Ajá. Yo diría que la utilidad de la empresa sería por ahí del 20%, o 10 o 20%. Para repartir entre los socios. Para repartir entre los socios. ¿Y cuántos eran? Éramos 2 socios. Bueno, otro de los aspectos de este tema, ministro, tiene que ver con una realidad pues absurda y dura de Colombia, que es la corrupción. Siempre que hay unos dineros disponibles, no falta el funcionario público que está de primero en la fila para quedarse con esos recursos. Cuando se colocaron los bonos y cuando esa plata de los inversionistas llega a los alcaldes de esos 117 municipios, ¿cómo saber que realmente iban a invertir en acueducto y que esos acueductos realmente tenían un respaldo y un diseño técnico realmente confiable? Como sale en el prospecto de inversión, una de las cosas que hicieron los estructuradores fue contratar unas auditorías, y esas auditorías tenían que ir a cada uno de los municipios participantes con el fin de evaluar el diseño, con el fin de evaluar el avance de las obras, y con base en esas visitas, en esas observaciones, en esas entrevistas, preparar unos documentos que están a disposición, y esos documentos son uno para cada municipio, daban cuenta de qué había sucedido municipio por municipio. Esos documentos, si uno los resume, diría en un 85% de los casos, los evaluadores, los interventores consideraron que los recursos habían sido utilizados de acuerdo con su propósito. No solamente eran acueductos, también había posibilidad, la ley permitía que invirtieran en plantas de tratamiento, en mejoras, en reparaciones de bocatomas. La ley les permitía a los alcaldes tener una gama mucho más amplia de destinos que el simple acueducto. Esa cifra de 85% se compara, por ejemplo, con la cifra que tiene la Contraloría cuando estudió los planes departamentales de agua, y ese resultado dio del orden de 30%, según la Contraloría. Entonces es relativo, digamos, los términos en los cuales se discute ese aspecto. Segundo, las responsabilidades mías y las responsabilidades de Configura no incluían la vigilancia de si los recursos estaban siendo utilizados o no.
la responsabilidad nuestra era puramente financiera. El estructurador consideró importante hacer esas visitas, esas auditorías. A mí me parece que actuó muy bien al hacerlo y al poner a disposición de los entes de control a lo largo del proceso esos resultados, y me parece que actuó muy bien en ese sentido. Pero repito, eso sí es responsabilidad de los alcaldes, que son vigilados por el Ministerio de Ambiente con el fin de vigilar que esos recursos se usen bien y que posteriormente son sujetos de investigaciones en la Contraloría y en los entes de control. ¿Usted tiene esos documentos para respaldar esa como evaluación que daba cuenta de que el 85% de los dineros invertidos de los bonos agua realmente resultaron siendo invertidos satisfactoriamente? Claro que sí. ¿Y se los va a mostrar al Congreso el martes? Pues esos están disponibles desde que se emitieron, desde que se hicieron esos créditos. Estos bonos, como usted leyó en esa columna, han sido sujeto de bastante antipatía. ¿Por qué? No lo sé. Y no obstante el hecho de haber recibido serios residuos... ¿Será porque le competía el plan departamental de agua? Termino. Sí. Termino. Sí. Entonces, lo que yo le estaba diciendo es, no obstante el hecho de que han sido sujetos de tanta antipatía, nadie se ha tomado el trabajo de hacer un análisis de esos documentos. Nadie ha dicho si están bien hechos o si están mal hechos, nadie ni siquiera se ha referido a esos estudios, no obstante el hecho de que están. Entonces, los documentos están disponibles para el que los quiera ver, nadie los ha querido ver que yo sepa. ¿En dónde los podemos pedir? Me los pide, yo con mucho gusto le entrego el CD. Eso no tiene ningún problema. Primera persona que los pide. Bueno, está bien, pues yo creo que también es papel de los periodistas, ¿no? Claro. Ministro, cuando usted dice que gozaban de antipatía, me dice que no sabe de quiénes. ¿De parte de quién o de qué sector? En el momento de la discusión en el Congreso, pues hubo unos sectores políticos que se opusieron, pero mi pregunta iba, ¿será que entonces este sistema le compitió a otro sistema como el Plan Departamental de Agua? ¿Por qué cree usted que generó esa antipatía? El esquema como tal fue aprobado por el Congreso, la ley fue aprobada por el Congreso, el decreto fue expedido por el Gobierno Nacional, permitiendo que se llegara al giro directo, que llaman en ese decreto, de tal manera que eso fue un esquema que fue aprobado, discutido, ampliamente conocido. La posibilidad de hacer un esquema de este estilo es parte de nuestra normativa legal colombiana, es decir, eso no recibió antipatía en el momento de su gestación. Yo lo que digo que recibió antipatía es la manera en que yo vi negaciones de expedir licencias o permisos o autorizaciones, demoras en ese estilo. Entonces, en un momento determinado uno dice, eso no es algo que debamos continuar. ¿Usted no cree que de todas maneras esto complica el capital político que va a necesitar en el futuro para todas estas reformas que se vienen, para reactivar la economía, el plan de reactivación de la economía y tapar el hueco fiscal? De ninguna manera. Yo soy absolutamente inocente de las 3 acusaciones que me han hecho. A mí me han hecho 3 acusaciones, que yo utilicé mi capacidad como ministro en un determinado momento del tiempo para expedir leyes que me iban a beneficiar más adelante. Eso es ridículo. Segundo lugar, lo que dicen es que yo me apropié y me enriquecí con el diferencial de unas tasas durante un periodo de 19 años. Algunos dicen que solo fueron 5, no entiendo por qué. Es falso y ridículo. Y el tercer lugar, dicen que yo esa enorme riqueza que construí con base en el diferencial de las tasas, lo saqué para Panamá escondiéndolo de las autoridades. Ridículo también. Entonces, si construyen una fábula, reiteran la fábula y me acusan de cosas de las cuales soy completamente inocente, no me destruyen capital político de ninguna manera. Para cerrar este tema, la última reflexión. Era un negocio que de todas maneras se puede ver como redondo. Tenía la certeza del respaldo de los dineros del Estado, como hablábamos de las transferencias aseguradas a los municipios. Es decir, el que invertía definitivamente tenía su recurso y su dinero seguro, pero el ciudadano del municipio en el que no cumplieron y en el que la obra no se hizo o adecuadamente o sencillamente no se hizo, pues se quedó sin obra y se quedó con el municipio endeudado y obviamente afectado. Eso, en el caso en el cual no se hubiera cumplido, se llama corrupción. El alcalde que no cumplió sus obligaciones contractuales y no le cumplió a su ciudadanía es un corrupto. De eso no hay la menor duda. El hecho de que haya un corrupto
digamos, la lucha contra la corrupción no puede ser dejar de hacer un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de la gente. Ahí es lo que había, es un esquema diseñado al amparo de toda una discusión en el Congreso para mejorar la calidad de vida de unos ciudadanos en Colombia. Eso fue aprobado por el Congreso de la República, eso se hicieron esfuerzos desde el Gobierno Nacional, se hicieron esfuerzos desde el sector privado, se logró solucionar muchos problemas y si hubo actos de corrupción, pues metan a los corruptos a la cárcel. ¿Usted se siente totalmente tranquilo y ya con todas las respuestas listas para el próximo martes? Desde luego. No veo nada de que no tenga una respuesta contundente. Esta fue la primera parte de la entrevista. Los invitamos a participar en el programa a través de las cuentas de Twitter opinando con el hashtag LaNocheCarrasquilla. Ya regresamos con la segunda parte de esta entrevista exclusiva al ministro de Hacienda colombiano Alberto Carrasquilla a propósito de la polémica de los denominados bonos del agua y de otros temas de interés económico para Colombia. Ya regresamos con La Noche.